necesito orar. Haciendo una visita con mi madrina en un daycare, en un asilo de ancianos, abrí la puerta y la primera que vi fue una señora grande, muy pintada, muy guapa, porque le iban a ir a visitar. Terminé la visita y ella seguía en la puerta volteando a ver quién entraba. En ese día llegaron familiares y me pidieron que los llevara nuevamente a ver a nuestro familiar. Habían pasado las 5 o 6 de la tarde y habían pasado varias horas. A diferencia de cuando fui la primera vez, y cuando abrí la puerta era la misma señora con su misma mirada, esperando a que llegara alguien. Le han prometido su hijo que iba a ir a visitarla ese día domingo y ella estaba puesta enseguida. ¿Para qué? Para esperar a su hijo. Cada persona que entraba volteaba a ver si era su hijo que había prometido que iba a ir. Y me quedé pensando, así es Dios que siempre está muchas veces mendigando nuestro amor, como dice San Francisco de Asís. Así es Dios que está esperando que le hables, así es Dios que está esperando que ores con Él, así está Dios esperando que le pidas su ayuda. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios Padre lleno de amor, pero con un corazón de madre. Es Jesús que necesita que oremos, que le hablemos más a Él, no porque Él necesita que le hablemos, sino porque nosotros necesitamos de Él. Él es esa madre, Él es ese Padre que está con los brazos abiertos esperando. Nos dice hasta en el mismo Lucas 15, cuando ese hijo pródigo va, Él lo recibe con esos brazos abiertos. Él está hambriento, sediento de que le hables a Él. Él tenía tanta necesidad de orar que cansado se iba y pasaba las noches, el mismo Jesús, hablando con su Padre. ¿Por qué? Porque en la oración venía la paz, venía la fortaleza, venía la confianza, venía el saber que quería Dios para Él. Mismo Papa Francisco, cuando viene a Morelia, nos dice, hay un dicho entre nosotros que dice, dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas. Porque nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida. Es importante orar. Qué difícil, porque estamos en una crisis de oración. Oramos cuando hay alguna necesidad, oramos apresuradamente, oramos para que no haya tráfico, oramos a nuestras conveniencias, pero no al escuchar la voz del Señor. A veces hacemos la oración como un amuleto, como algo que necesitamos alguna ayuda y la queremos rápido. Es como la señora que anda en el supermercado y no hay estacionamiento, dando vueltas, y le dice, Dios mío, consígueme un estacionamiento cerquita de la puerta. Y cuando va pasando cerquita de la puerta, ve que un carro se empieza a dar de reversa y le dice, no te preocupes, Dios mío, ya no lo necesito, ya encontré uno. Oramos para cosas materiales, oramos para tal vez para chiplerías que nosotros, pero necesitamos orar más que nada para encontrarnos con Dios Padre. La oración es despejarte de este mundo. ¿Para qué? Para estar en presencia con el Señor. Necesitamos orar. Cuando hay confusión en nuestra vida y no se ven las cosas claras, necesitas orar. Cuando las pruebas tocan la puerta, necesitas orar. Cuando la crisis económica, emocional, están cerca de ti, necesitas orar. Cuando se ve difícil la situación, cuando las cosas en pareja van difíciles, necesitas orar. Cuando el cáncer, la soledad, la depresión, la viudez te quitan la energía, necesitas orar. Cuando se aproxima una fecha con el doctor, cuando se aproxima un retiro, alguna prueba, algún momento difícil, necesitas orar. Cuando el informe médico no es bueno, necesitas orar. Cuando la situación legal, la situación en tu negocio, tu situación migratoria no es bueno, necesitas orar. Es orando como conocemos al Señor. Ora et labora. La frase cuando vas a Italia, en todos lados es eso. ¿Por qué? Porque es orando y trabajando cuando el Señor empieza a bendecir nuestra vida.
Necesitamos orar porque el mismo Jesús nos dice: pidan y se les darán, busquen y hallarán, porque el que llame a la puerta se le abrirá. El que pide recibe, el que busca halla, y el que llame a la puerta se le abrirá. Necesitamos pedir, necesitamos orar. Ya no hay gente de oración, ya no hay gente de misa diaria, ya no hay gente que ore y que dedique buen tiempo con el Señor. ¿Por qué? Porque andamos muy ocupados. Andamos tan ocupados que pensamos que con solamente 5 minutos vamos a tener, y probablemente sí, pero necesitamos prolongar nuestro tiempo de oración. Dicen que en cierta ocasión vino un padre misionero que se la pasó en la sierra, donde hay personas de misa diaria, donde la gente va a misa a diario, y llega aquí a la ciudad. Dice, pues en la ciudad hay miles de gente, va a haber miles de personas en misa entre semana, y cuando llega a la iglesia ve las poquitas personas que hay, las poquitas mujeres que hay, las poquitas mamás que hay, y en su homilía dice: ¿dónde están las mujeres de oración? ¿Dónde están esas mujeres que vienen primero a pedir por su familia y después regresan a las actividades de la casa, a sus trabajos? ¿Dónde están esas mujeres de oración? Y estando aquí en la ciudad, visita a los doctores, visita diferentes cosas que él tenía que hacer, y de repente lo llevan a un centro comercial a hacer algunas compras, y cuando va por uno de los pasillos ve a puras viejitas, a puras señoras y señores llenos en un casino, y los voltea a ver con qué fe se ponen las máquinas, con qué fe están ahí gritando, y les queda viendo y le dice al que lo acompaña: ya sé dónde están las mujeres de oración, aquí están. A veces nos cambia nuestros intereses sabiendo que Jesús quiere que estemos cerca de Él. Cuando Él llamó a los discípulos, Él dijo: los llamó para estar con Él. ¿Cómo puedes estar con Jesús? A través de la oración. ¿Cómo puedes intensificar tu vida? Es a través de la oración. Hay cosas que hemos descuidado. Te voy a mencionar 7 cosas para aumentar y para ser un hombre de oración. Primero es dedicarle un tiempo en tu día, un tiempo que puede empezar con 5 minutos, pero que sea el mismo tiempo. Si es las 8 de la mañana, si son las 11 de la noche, las 12 del día, programa tu celular y que sean 5 minutos con el Señor. Dedícale un tiempo a Jesús. ¿Por qué? Porque si tú no te lo das, te va a consumir el tiempo y te va a cobrar factura a los años. Necesitas dedicarle tiempo a la oración. ¿Por qué? Porque al principio empiezas con 5 minutos y después siguen más y más y más y más. Hay libritos que dicen 5 minutos de oración. Y dices tú: ay, pues 5 minutos no son nada. Y vas leyendo el librito y esos 5 minutos se hacen 20, 30 minutos. ¿Por qué? Porque al principio es difícil orar, pero cuando vas entrando en ese amor de la oración, empiezas a empaparte más y quieres más y más. Eres como esos novios que probablemente no se dice nada al final del día, pero solamente estar cerca con el maestro, cerca de la persona que amas, comprendes esa situación. Número 2, dedícale un lugar específico. En nuestra casa podemos tener un lugar específico donde sabemos que ese momento es de oración. En mi casa tenemos un lugar específico donde está una imagen de la Virgen, una imagen de Padre Pío, un crucifijo, y sabemos que ese momento es momento tan especial que mis hijos saben que ahí es donde oramos. Nosotros sabemos dónde oramos. Hasta nuestro mismo perrito, cuando va ahí, se pone en posición de oración. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí es donde necesitamos estar. ¿Para qué? Para tener la paciencia, para tener el amor, para empezar y seguir caminando en las cosas cristianas. El tercero es aprender a escuchar también. A veces yo imagino al mismo Dios, ¿verdad? Como dice Eugenio Derbez, ¿verdad? Cállese, cállese. No me moleste, cállese. Vamos a callarnos para escucharlo a Él. ¿Cómo lo escuchamos? Con el silencio. ¿Cómo lo escuchamos? Al escuchar su palabra, al escuchar sus promesas. Hay que escuchar también a Dios. ¿Por qué? Porque a veces solamente hablamos y necesitamos escuchar. Escuchar es tan hermoso. ¿Por qué? Porque hasta Él mismo dice: escucha Israel. Escucha Israel. Es lo primero, es el primer mandamiento, el escuchar. El número 4, evitar distracciones.
Cuando estás ahí solamente te enfocas a la oración. Pon una imagen que te lleve a la oración, que te invite a la oración. Porque en lo personal a mí me pasa, estoy haciendo el rosario, estoy contando las Aves Marías y digo, ay, le tenía que hablar a esto. Ay, se me olvidó que tenía que recoger esto. Ay, la lavadora. Ay, deja recojo esto. Evita distracciones. ¿Por qué? Porque en ese momento llega esa paz mental y te vas a distraer de diferentes situaciones que tenemos. Evita esas distracciones. Número 4. Número 5. Ora delante del Santísimo. Ora delante del Santísimo. Hay templos expiatorios en diferentes ciudades. Nuestra ciudad ha sido bendecida, ha ganado a través de orar delante del Santísimo. Vas y cuando estaba la problemática muy fuerte en Ciudad Juárez, nos pedían que fuéramos a orar, a ser adoradores por 1 hora. Yo decía, 1 hora, pues ¿qué voy a hacer ahí? A mí me encantan las alabanzas, que la gente haga oraciones, pero decía, no, 1 hora en silencio. ¿Cómo le voy a hacer? Me voy a meter mi celular, voy a poner alabanzas. Y al principio se me hacía tan difícil, ¿verdad? Llegaba, volteaba a ver el reloj, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Y de repente el mismo fuego, el amor de Dios va derritiendo tu hielo en tu corazón. Y pasan los minutos y no lo sientes y a veces se te pasa la hora y dices, ay, ¿a poco ya? ¿A poco ya? Y extrañas esos momentos. ¿Por qué? Porque estar delante del Santísimo trae una unción especial, trae unos labores especiales. Necesitamos estar delante del Santísimo. Número 6. Ora et labora. Nos dice el dicho, vea, Dios pidiendo y con el mazo dando. Necesitamos orar en todo momento. Pon en tu carro, pon en tu celular, pon en tu momento de trabajo alabanzas, oraciones. Llena tu memoria de tu celular a través de momentos hermosos, el Evangelio diario. Y es a través del día que todo el día sea un momento de oración. Nos dice San Francisco de Asís que nuestra vida sea una vida continua de oración. Una vida continua de oración que empiece desde la mañana cuando te consagres al Señor y termines en la noche cuando le ofrezcas todo al Señor. La última, la 7, usa tu mismo lenguaje. No ocultes tus pecados, habla como le hablarías a un amigo, no utilices palabras altas, sino dile al Señor cómo te sientes en tu lenguaje. Y dentro de mi oración personal también a mí me gusta yo preguntarle a Jesús, ¿y tú cómo te sientes? Usa tu mismo lenguaje, usa esa misma personalidad con la que le hablas a un amigo y verás qué hermoso es hacer oración. Necesitamos madres orando por sus hijos, padres orando por sus hijos. El mismo San José fue el que le enseñó a orar a Jesús. Los judíos le enseñaban a sus hijos. Necesitamos hombres, gobernadores, líderes, ingenieros. Necesitamos gente orando. ¿Por qué? Porque es orando a través de la oración donde viene esa fuerza, ese poder de Dios. Entró un sacerdote a una parroquia y de repente enfrente estaba una señora desconsolada, está llore. Estaba llorando y el padre se acerca con ella y le dice, todo va a estar bien. Oh, padre, ¿cómo cree que va a estar bien? Le dice, hija, ¿cuál es tu problema? Me dice, es que mi hijo es torero y el día de hoy va a tener una función de toros, una corrida de toros. Y yo quiero que el Señor le ayude, que no lo lastimen, que no vaya a salir herido. Y le dice, hija, no tienes nada que preocuparte. ¿Por qué dice eso usted, padre? Porque el toro no tiene una madre que esté orando por él y su hijo sí tiene una madre que esté orando por él. Orar por nuestros hijos. Ora por las personas que te persiguen, ora por tus familiares, por tu cónyuge, por tu sacerdote. Es a través de la oración donde recibimos bendiciones. Dice un dicho, ¿verdad? Cuando las oraciones suben, las bendiciones bajan. Necesitamos el día de hoy ser hombres de oración. Necesitamos el día de hoy, como dice Papa Francisco, a rezar se aprende como aprendemos a caminar, a hablar, a escuchar. La escuela de la oración es la escuela de la vida y en la escuela de la vida es donde vamos haciendo la escuela de la oración. Hoy necesitamos hombres de oración, hombres que más
que más que hablar con Dios, que escuchen a Dios, que estén dispuestos a doblar rodillas para hacer oración con el Señor. Es Jesús que el día de hoy nos invita a orar con Él, a contarle nuestros pesares, a contarle cómo nos sentimos, a contarle nuestras tristezas. Y es Jesús que a través de la oración nos trae los regalos tan hermosos como el poder de sanación, como el poder de estar con nosotros. Termino con este ejemplo. Hay un restaurante en nuestra ciudad que vende pizzas y hay juegos para niños. Y parte de esos juegos para niños están los niños jugando, hay globos. Y a veces los niños se entretienen con lo más insignificante, con una caja, con un bote, pateando un plato. Y había un niño ahí que se le había ido su globo hacia el techo. Y el papá estaba ahí y el papá podía bajarle el globo. Y el hijo ve al globo y empieza a brincar para agarrar el globo y no lo alcanza. Y le dice, papá, el globo. Le dice, pues inténtalo, hazlo con fuerzas. Y el niño agarra más vuelo, brinca y no agarra el globo. Y luego le dice el papá, síguelo intentando, utiliza todas tus fuerzas. Y el niño se aferra porque se le había ido el globo y estaba llorando y desesperado. Ponía una silla, agarraba vuelo, se subía a la silla, brincaba y no lo agarraba. Y de repente le dice, papá, ya, no lo puedo agarrar. Le dice el papá, ¿seguro que utilizaste todas tus fuerzas? Sí, papá, que no me vistes. Y el papá le dice, recuerda, hijo, que también yo soy tu fuerza. Y el papá se sube a la silla y con facilidad baja el globo y se lo da. A veces en nuestra vida nos desgastamos, a veces en nuestra vida nos frustramos, a veces andamos de malas, a veces no confiamos, sabiendo que tenemos un Padre que nos ama. Él sabe lo que es necesario para nosotros, lo que nos conviene, y por eso a veces en la oración no nos lo da. ¿Por qué? Porque Él es el Padre amoroso, con corazón de madre. Él sabe precisamente lo que pasa en nuestro corazón. Él sabe precisamente lo que es bueno, lo que es edificante para nosotros. A veces parecemos niños berrinchudos diciendo, queremos nuestro globo, queremos con nuestras fuerzas, pero es a través del poder de la oración donde Dios hace milagros. Cierra tus ojos y ora con el Señor. Padre bueno, te pedimos que nos des hambre de esa oración. Permítenos descubrir cuál es la oración que me ayuda a acercarme a ti, Padre. Permíteme a dedicarte ese tiempo porque yo soy el que lo necesito, yo soy el hambriento de ti, Señor Jesús. Permítame dedicarte un lugar en mi casa, en mi trabajo, para orar por ti. Enséñame, Jesús, a escuchar tu voz, tu palabra, tu silencio, tus caricias, Padre. Dame la valentía para no distraerme y que mis ojos estén puestos en ti. Así como Pedro fijó esos ojos en ti, permíteme verte a los ojos. Permíteme visitar el Santísimo por horas, por minutos. Permíteme trabajar mientras oro y hazme un hombre de oración, Señor. Hazme un hombre que pueda orar día y noche, Señor, que mi vida sea una vida de oración, como dice San Francisco de Asís. Permíteme orar el día de hoy. Hazme hombre, mujer de oración para estar más cerca de ti.